Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa Los Protagonistas. Por cierto que hoy va a ocupar el lugar protagónico en nuestro programa el Centro de Arte Lía Bermúdez en el contexto de la cultura zuliana. Vale la pena hacer un breve comentario con relación a este asunto. El Centro de Arte Lía Bermúdez ha llenado un vacío en la ciudad de Maracaibo porque sirve para presentaciones teatrales, cinematográficas, exposiciones y es un museo de la ciudad. Todo esto hace que se convierta en un verdadero centro para diversas expresiones artísticas de la cultura zuliana. En junio de 1990, el gobernador del estado Zulia, la gobernación encabezada por el doctor Osvaldo Álvarez Paz, emitió el decreto número 97 creando el Centro de Arte de Maracaibo. Esto posteriormente, en noviembre de 1993, por cierto, asignándole como sitio el antiguo mercado principal de la ciudad. Luego, como decía, en noviembre de 1993 se inaugura el Centro de Artes de Maracaibo con una fastuosa exposición en la que participaron 112 artistas venezolanos. Se trata de una estructura de hierro traída desde Londres en 1928 y ensamblada por el ingeniero León Joet. Estoy pronunciándolo en español porque yo no sé alemán y este nombre tiene dos punticos arriba de la O incluso, ¿no? Joet. De manera que ahora nosotros queremos conversar con el doctor Régulo Pachano con respecto a todo lo que tiene que ver con el Centro de Arte Lía Bermúdez. Él estuvo al frente de este centro más de 2 décadas, casi 3, y cómo se ha ido relacionando el centro con toda la actividad cultural del Zulia. Vamos a conversar esto, como les dije, con el doctor Pachano, Régulo Pachano. Es abogado egresado de Luz, especialista en gestión cultural, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, magíster en gestión pública, Universidad Carlos III, Madrid, España, doctor en ciencias, mención gerencia, Urbe, Venezuela, profesor titular de la Facultad de Arte de la Universidad del Zulia, exdirector y expresidente Lía Bermúdez 1991-2018, articulista y conferencista internacional. Actual miembro del equipo de gestión del Teatro Colón, Buenos Aires, Argentina. Miren, yo estoy haciendo un súper resumen del currículo del doctor Régulo Pachano porque es un currículum impresionante vinculado a todo lo que tiene que ver con el arte, la cultura en nuestro país y a nivel internacional. Bueno, bienvenido, Régulo. Y me encantaría... Muchísimas gracias. Y me encantaría comenzar este programa con una pregunta que no puedo evitar. No puedo evitar porque yo quisiera saber de dónde y cómo te nació a ti esa pasión por el arte, por la cultura. Y ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque yo fui muy amigo de tu papá, el doctor Régulo Pachano, excelente médico pediatra, a quien admiré y quise. Y bueno, era un hombre muy vinculado a la ciencia externa, y ustedes me perdonan, pero yo 30 años en la Facultad de Economía, por eso me refiero así a la universidad. De manera, ¿de dónde y cómo, Régulo, te nació a ti esa pasión por el arte y la cultura? Bueno, Fernando, Adelante. primero que todo, quiero darte las gracias por esta extraordinaria invitación, a ti, a Emiliano Faría, a todo tu equipo de trabajo con este programa. Y bueno, yo creo que tiene que ver un poco más allá de las actitudes o
o los gustos de uno, siempre apunto que tiene que ver con la formación en casa, con la formación en hogar, con las tradiciones, con la cultura en el hogar, ¿no? Y si bien es cierto que tú decías que mi padre era un hombre vinculado a la ciencia, era un hombre con una visión mucho más amplia de lo pragmático de la ciencia, del positivismo de la ciencia como tal. Si no, yo creo que no hubiese llegado a ser rector de la Universidad del Zulia. Tenía una visión mucho más amplia y muy humana. De hecho, él no solo fue médico, también recibió su título de filosofía, fue filósofo. Y Mira, desde muy eso no lo sabía, mira. Sí, y desde muy pequeño, yo creo que él vio mis condiciones y mis actitudes y mis gustos. A mí me gustaba mucho el tema de las artes escénicas. Yo por mi cuadra, por donde yo vivía, eh, a mí la figura del circo como expresión de gestión comunitaria, social, me parece muy interesante. Y he estudiado mucho a lo largo de casi mis 40 años de este La figura trabajo. del circo. Sí, del circo, de las artes circenses como tal. Y entonces, por mi cuadra, yo organizaba con mis vecinos, mis compañeros de la comunidad, diferentes acciones. Y bueno, luego caí en el Colegio Bellas Artes de Maracaibo, donde hice todo bachillerato y, por supuesto, estar vinculado allí al Centro de Bellas Artes, se terminó de conjugar y de materializar todas esas actitudes, todas esas condiciones y que, por supuesto, recibí un punto de apoyo muy importante en la casa. Luego, cuando estudiaba Derecho, ya mi padre había fallecido y yo tenía que ponerme a trabajar, pues, y siempre trabajé dentro del área de la producción artística, de la producción cultural y compaginaba los estudios del derecho con la producción. Entonces trabajé con empresas nacionales y transnacionales. A mí me tocó llevar a Juan Luis Guerra 440, a José Luis Rodríguez el Puma, y yo tenía apenas 19, 20 años. Eso se lo debo a un gran amigo, a Carlos Homobono, que trabajaba en Sonos Rock Band, que era una de las empresas del Grupo Cisnero en materia de espectáculos públicos masivos. Y bueno, allí fui adquiriendo mi experiencia y, por supuesto, una gran escuela fue la que el señor Oscar Damper me permitió trabajar con el Grupo Rajatabla en la producción en Maracaibo junto a Carlos Jiménez. Mira, la explicación tuya ha sido muy completa y por supuesto ahora entiendo el ensamblaje tuyo con el arte y la cultura, siendo hijo de Rémulo Pachano, que no conocía que había estudiado filosofía también, ¿no? Mira, vamos a ir a un corte muy breve, pero al regresar, me gustaría que nos explicaras un poco cómo ha sido el ensamblaje entre el Centro de Arte Elías Bermúdez y las necesidades y características del ambiente cultural zuliano. Perfecto. Vamos y regresamos. Bueno, estamos conversando con el doctor Régulo Pachano sobre el Centro de Arte Elías Bermúdez. Y habíamos dejado en el aire la pregunta en el sentido de cómo ha sido el ensamblaje de este centro de arte tan importante para la ciudad, el estado, el país y hasta la región latinoamericana, y las necesidades y características del ambiente cultural zuliano. Eso lo habíamos dejado en el aire y vamos a ver, Régulo. Bueno, pregunta medular importante. Ya lo dijiste al inicio, esto fue una iniciativa del gobierno regional en los años 90, estando al frente el doctor Osvaldo Álvarez Paz. Era ministro de Cultura sin cartera el maestro José Antonio Abreu en el gobierno nacional y el secretario de Cultura era el antropólogo Nemesio Montiel, que acompañaba en la gestión al doctor Osvaldo Álvarez Paz. Lía Bermúdez, en los años 80, cuando fue secretaria de Cultura del Estado,
uno de sus proyectos fue recuperar el antiguo mercado, el mercado principal de Maracaibo y devolvérselo a la ciudad como un centro cultural. Entonces, un grupo de artistas y miembros de la comunidad participaron y le solicitaron al gobernador Osvaldo Álvarez Paz la necesidad de recuperar el antiguo mercado que llevase el nombre de Lía Bermúdez, porque el proyecto ya estaba, y el gobernador entendió no solo la necesidad de la comunidad, sino también el sentir de los artistas, actores importantes, porque había una deuda histórica en la ciudad, a pesar de tener y de hablarse de una escuela de las artes plásticas, del movimiento musical en el Zulia, popular, la Orquesta Sinfónica de Maracaibo, en fin, todos unos grandes ejemplos culturales. El gobernador capta ese sentir y crea la primera fundación de Estado en materia cultural que se daba en aquellos años, de donde se hablaba de la descentralización, y es así como surge el Centro de Arte Maracaibo Lía Bermúdez. Esto fue un gran ejemplo de gestión no solo para el Zulia, sino para Venezuela, porque era la primera institución que a nivel regional se iba a encargar justamente de promover la actividad cultural, pero entendida como un servicio público. Porque cuando Lía concibe el proyecto del Centro de Arte, dice, la cultura debe estar al servicio de todos, y eso fue lo que hizo el Centro de Arte. Entonces, ahí hay una conjunción de la voluntad política ante una necesidad de la colectividad, y así se construyó una política cultural. Es así como el Centro de Arte viene a ser un referente en materia cultural, no solo en Maracaibo, no solo en el Zulia, sino en Venezuela. Fue el primer centro cultural con las características que tenía, donde la danza, el teatro, la música, la plástica, la ecología, el ambiente, la política, formaban parte de su hacer. Y eso lo marcó y todavía hoy en día es un referente a nivel internacional. Mira, doctor Régulo, hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, y es que ustedes, todo el equipo del gobernador y todos ustedes tuvieron la visión de hacerle un reconocimiento en vida a una gran artista zuliana como ha sido Lía Bermúdez. La gente tiene la tendencia a reconocerle los méritos a la gente después que se mueren, y sobre todo en el mundo del arte, ¿no? Entonces me parece que ese fue un detalle muy, muy importante. Yo creo que fue una de las decisiones no solo más acertada, sino más recibida positivamente por la comunidad de los artistas, de los diferentes sectores y las fuerzas vivas de la región, porque, bueno, Lía indiscutiblemente fue una mujer que llegó a los 16 años a Maracaibo y se fue de Maracaibo nuevamente para Caracas a los 84 años. Estamos hablando casi 70 años viviendo en Maracaibo, viviendo en el Zulia, y entendió que desde los tambores de San Benito, la gaita, el color, la luz, tuvo hasta una impronta en su obra plástica como tal. Y bueno, creo que Lía, a través de esta acción del Centro de Arte, que para mí, en mi caso particular, es su gran obra ciudadana, porque indiscutiblemente a través de ese espacio se hizo y se hace construcción de ciudadanía, y fue un ejemplo incluso para las otras instituciones culturales de la región. Mira, para muchos estudiosos hay tres signos básicos que han singularizado al maravino a través del tiempo. Y son, esto no quiere decir que sean los únicos, ¿no? Pero son el lenguaje, la relación entre el cuerpo y la cultura, el culto a la chinita, que es un factor igualante, que iguala, porque ha sido Integrador, acogida por todas las absolutamente. clases sociales. Y además la gaita, alegría y protesta del zuliano, del pueblo en contra de los tiranos y malos gobernantes. Es una expresión antiautoritaria del pueblo zuliano, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto? Porque son tres factores que no pueden ser los únicos, por supuesto, pero Claro. que los han considerado como muy importantes.
Bueno, muy bien descrito. Primero, el estado Zulia es un estado pluriétnico y multicultural, y al ser un estado pluriétnico y multicultural nos da esas condiciones, nos da esas características como estado único, diferente. Eso de la región no solamente tiene que ver por la dimensión del estado, la dimensión poblacional, sino que tiene que ver por esos elementos identitarios que nos identifican con respecto al resto del país, incluso en la región. Lo podemos ver gastronómicamente, cómo es la gastronomía del norte del estado, cómo es la gastronomía de Maracaibo, o cómo es la del sur del lago, con la yaca de plátano, por ejemplo, ¿no? Que me está adelantando otra pregunta que tenía por aquí, pero no importa, que tiene que ver con el deporte y la comida. Deporte y comida que forman parte pero es también que de la forman parte de cultura. la cultura, claro que sí, Sí. forman parte de la cultura. Y eso en el Zulia, un poco retomando lo que tú estás diciendo, apunta justamente a esa riqueza. Siempre yo lo he dicho, la creatividad del zuliano es única, es extraordinaria, desde su expresión oral, desde su expresión corporal, desde su proceso creativo. Y no sé, lógicamente tiene que ver el lago como nuestro eje cultural, que no lo podemos desapartar, y por supuesto la luz, el sol. Nuestra ubicación es una ubicación privilegiada que nos da una riqueza maravillosa, que a través de esa multiculturalidad, de esa pluriculturalidad que tenemos nosotros, nos hace indiscutiblemente ser realmente autóctonos, ser ricos y a la vez ser diferentes al resto de nuestro entorno, Venezuela, Colombia, el Caribe como tal. Mira, vamos a parar un momento porque me están haciendo señas y regresamos, pero al regresar me gustaría que hicieras un breve comentario de cómo impactó la irrupción del petróleo en el desarrollo cultural zuliano. Vamos y volvemos. Bueno, estamos conversando con el doctor Régulo Pachano sobre el Centro de Arte Elías Bermúdez y en el contexto de la cultura zuliana. Y había dejado en el aire una pregunta: ¿cómo impactó la irrupción del petróleo en el desarrollo de la cultura zuliana? ¿Qué opina? Bueno, para mí ese es un tema que tiene sabores y sinsabores, pero indiscutiblemente que el petróleo marca un Todo lo que está vinculado al petróleo tiene esas características, Reu. Sí, así es. Pero indiscutiblemente que el petróleo es un referente y un indicador importante en nuestro desarrollo cultural en la región, que lo podemos ver en ese proceso de industrialización que tuvo la región zuliana, la arquitectura, por ejemplo, ese impacto que tuvo el petróleo en la arquitectura zuliana, pero también incluso en otros elementos importantes que tienen que ver con este tema de las industrias culturales, porque no creas que hablando de la estructura del Centro de Arte de Maracaibo Elías Bermúdez, de esa estructura inglesa que llegó por barco, eso justamente tuvo que ver por ese papel que ya comenzaba a jugar no solo el petróleo, primero el café, y de esa relación que teníamos con el Caribe y que teníamos con Europa, pero que Sí, lógicamente... Maracaibo como centro agroexportador. Exactamente, bueno, de eso sabe usted, y de economía y de todo eso, lo que eso significó, pero por supuesto que el petróleo tiene unos indicadores para nosotros determinantes que incluso después, ya en los años 60, en los años 70, habían acciones y hechos culturales que eran evidentes que el Zulia, y cuando hablo de hechos culturales, no estoy hablando de las artes, estoy hablando de la cultura en forma general, porque las artes forman parte de la cultura. Allí Cierto. también está el deporte, está la ciencia, está la ecología, está la política. Muy válida esa aclaratoria, muy Sí, válida porque y oportuna. generalmente la gente y los políticos
generalmente creen que, creen que el hablar de cultura es hablar de arte como tal. Ah, mira, bueno, vamos a complacer al productor ejecutivo. ¿Cómo ves tú, además que es muy oportuna y también pertinente esta pregunta, la migración, los artistas venezolanos, zulianos que andan por todo el mundo? Si se presentan como se van a presentar condiciones en el país para un regreso en donde Venezuela sea relanzada al mundo en condiciones muchísimo mejores. ¿Cómo ves tú eso? ¿Tú crees que se quedarán por allí, regresarán algunos o habrá de todo? Pues? A ver, mira, yo creo que estos tiempos han sido extraordinarios para el proceso artístico, para el proceso de la gestión cultural en Venezuela. Aunque no se le quiera reconocer, los últimos años, estamos hablando de los años 50, 60, 70, 80 y 90, el talento venezolano en todas las áreas de la cultura, del arte, en la música, en la plástica, en el teatro, en la poesía, en el cine, fue extraordinario. Hoy en día toda esta gente transita el mundo completo. Yo no soy artista, pero estoy dentro del área de la gestión cultural y estoy actualmente en el Teatro Colón, y allí en el Teatro Colón me consigo que en el cuerpo de baile del ballet estable del Teatro Colón, uno de los ballets más importantes del mundo, hay venezolanos. En la orquesta del Teatro Colón hay una cantidad de venezolanos. En la escuela que tiene el teatro, en el Instituto de Estudios Superiores de las Artes, que tiene el Colón, en la última selección que hubo, quedó un gran número importante de venezolanos. Todos estos venezolanos que estamos trabajando dentro del mundo del arte, de la cultura, nos estamos nutriendo, estamos viviendo, nos estamos alimentando, y estoy seguro que si algunos no regresan, desde donde esté, van a seguir contribuyendo en el desarrollo y en la oxigenación tan importante de todos los venezolanos. Por lo tanto, yo creo que el proceso creativo, el proceso estimulador, sigue ardiente, sigue vibrante y va a regresar en el momento que sea requerido físicamente, porque actualmente el artista venezolano es la gran cara hermosa que se tiene ahorita por el resto del mundo. Y cuando hablo del artista venezolano, no solo del artista que ejecuta, sino a los niveles donde, por ejemplo, ha llegado la arepa, donde ha llegado el tequeño, donde ha llegado la bandoca, donde ha llegado, bueno, el béisbol, lógicamente. Aquí la gente a mí me habla del fútbol y yo he tenido, sin ser jugador de béisbol, pero mi padre sí era buen conocedor del béisbol y de la pelota. Y bueno, me he convertido yo en un analista y en un difusor de la cultura de la pelota, del béisbol aquí en la Argentina, para hacerles entender a ellos esa dinámica donde tiene que ver un punto. El petróleo también ahí tiene un punto importante que aportar y dar. Claro, mira, ¿qué papel le atribuyes tú al sentimiento autoritario y descentralizado, autonómico me refiero, no autoritario, autonómico y descentralizador del zuliano en la evolución de la cultura de la región? Estamos ya finalizando. Sí, yo creo que el Zulia tiene una identidad tan propia, como lo dije al inicio del programa, que nos hace realmente... Tiene todas las características de una nación al revisar sus problemas y necesidades y la capacidad de autoabastecerse. Si te vas a lo geográfico, si te vas a lo económico y si te vas a lo cultural, es como decir la coronación absoluta por esa multiculturalidad, por esa pluriculturalidad, por esa vinculación con el Caribe que tenemos nosotros y esa puerta de agua tan grande que es el lago de Maracaibo, que nos hace realmente ser un estado con un potencial indiscutible de autoabastecimiento y de identidad propia. Yo siempre y en los últimos tiempos he dicho, ¿de dónde eres tú? Me preguntan. Y yo le digo, bueno, yo soy del Zulia.
entre Venezuela y Colombia frente al Mar Caribe. Por ahí dejo eso. Sí, sí, sí. Mira, yo creo que la única forma que el Estado venezolano puede preservar su unidad es adoptando un nuevo esquema de desarrollo a partir del reconocimiento de las realidades regionales. Si no se avanza en esa dirección, Venezuela corre peligro de cierta desintegración, que ojalá y no ocurra nunca. Sí, yo creo que Vamos ya indiscutiblemente, cerrando, ¿no? sí, yo creo que, y ahí juega el papel cultural un punto fundamental, donde está la memoria, donde está la identidad y donde está las bases justamente de esa sociedad plural y democrática. Siempre lo he dicho, no existe palabra más democrática en ninguna lengua que la palabra cultura, y esa es la esencia de cualquier proceso político que se dé. Así es, así es. Muchísimas gracias, doctor Régulo. Y bueno, muy pronto estaremos en otro programa. Y mira que esta no va a ser la última invitación, ¿no? Prepárate, porque Muy vienen bien. otras más. Muy pronto Bueno, estaremos gracias. en otro programa por Visión Democrática TV, Construyendo Futuro. En otro programa, Los Protagonistas. Hoy hemos tenido un protagonista de lujo, el doctor Régulo Pachano. Hasta luego y muchas gracias. Gracias, gracias, Fernando.